Católica. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Corazón Limpio. Ayer meditamos sobre la primera parte de la carta a los romanos. Hoy meditamos parte 2, capítulos del 4 al 5. La justicia de Dios. Dios mostró su justicia en Cristo, por eso nuestra justificación no viene por el poder de nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Dios quiere fortalecer por su perdón y por el don del Espíritu Santo. Para entender mejor lo que estamos diciendo, vamos a recorrer la misma palabra de Dios. En Hebreos 8:6 encontramos, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. El mejor ministerio de Cristo. Lo que aquí leemos es que el ministerio de Cristo es superior al ministerio antiguo. Antes de Cristo, Dios aceptó que el perdón de los pecados viniera por la sangre de los animales que los judíos ofrecían. Este era el sacrificio perfecto en aquel momento. Pero después de la venida de Jesús, que ofreció su sangre inocente, porque Él no tenía pecado alguna, ya no necesitamos de otros sacrificios, porque el de Cristo es ahora el perfecto y definitivo. Por eso no hay que añadir nada al sacrificio de Cristo. Pablo insiste sobre eso porque los judíos querían añadir al sacrificio de Cristo lo que era propio de su tradición. Entonces, los judíos quieren respetar el primer pacto, sacrificio con los sangres, y respetar la tradición litúrgica, además creyendo en Jesucristo. Pero después de Cristo vino a nuestro mundo, ya no hace falta añadir nada a la salvación, porque ya tenemos todo lo que necesitamos y esto nos viene por la fe en Cristo. En Él fuimos reconciliados en Dios, con Dios, y el velo del templo que nos separaba de Dios fue partido de arriba hacia abajo y ya estamos en Dios. La propiciación de Jesús. Amén. Volviendo ahora a Roma, leemos en 3, 21, 26, que Dios aguantó con paciencia el pecado de los humanos, y esa es su justicia. Y más aún, su justicia tomó su expresión más sublime en la persona del Hijo Jesucristo, que cargó con nuestros pecados y lo crucificó junto con él, en el madero de la cruz, manifestando todo el amor de Dios para con nosotros. Esta palabra es confirmada por Pablo en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Decir que Cristo murió por nosotros tiene un sentido de propiciación porque Cristo es la ofrenda propiciatoria entregada una vez para siempre, como afirma Pablo en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Efesios 2, del 13 al 18, también habla del sacrificio propiciatorio, aunque no use el término, pero vemos cómo lo describe el texto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La palabra propiciación se usa mucho en el Antiguo Testamento, pero se usa muy poco en el Nuevo Testamento. Directamente se usa en Romanos 3:25, en Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 4:10, Hebreos 9:5, según la nueva versión de la Biblia Reina Valera. Pero en otras traducciones se usa la palabra sacrificio de expiación, que es un sinónimo de propiciación, es decir, un sacrificio para derramar la sangre sobre el propiciatorio. Hebreos 9:5 habla del propiciatorio para indicar un lugar de expiación. Al creer en Jesús, ya es derramada su sangre sobre el propiciatorio y como creyente ya estoy justificado por la sangre de Cristo. Esta palabra es confirmada en Pablo, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Para entender esto podemos usar un cuento de la vida. Por ejemplo, una pareja pelea mucho y quiere separarse, pero el hijo no quiere la separación porque él ama a los dos. Por eso él les pide con cariño que los dos hagan todo lo posible para reconciliarse, porque su separación sería para él motivo de mucho sufrimiento. Por fin los dos, por amor al hijo, resuelven dialogar, llegar a perdonarse y continuar como pareja. En este caso, el hijo fue un instrumento de reconciliación o propiciación entre la pareja. De igual manera, la sangre de Jesús es propiciación que reconcilió a la nueva humanidad con Dios y a éste con la nueva humanidad. Por ese amor y por la fe en Jesús somos declarados justos por Dios, que aceptó nuestra justicia como aceptó la del justo Abraham. Es evidente aquí el corazón paterno de Dios que quiso repartir su justicia para con todos. Confrontamos en Romanos 3:26. La gratuidad de Dios. Por eso, si nuestra justicia es un regalo de Dios, no podemos jactarnos como si fuera algo nuestro, y tampoco podemos quejarnos si Dios es justo con todos. En Romanos 3:29 leemos: en caso Dios solo Dios de los judíos, ¿no es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Hay también muchos son como Jonás, que se quejó con Dios porque no quería que él salvara a los ninivitas, sus grandes enemigos. Lo mismo hicieron los amigos de Job, que decían que Job estaba siendo justamente castigado por Dios por sus pecados. Romanos 12:15 hace una clara invitación a vivir en una relación de empatía para con todos y para con todas las situaciones. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Esto es un buen sentimiento que haría mejor nuestra vida y nuestra relación con los demás. Si en Dios todos recibimos el perdón total de nuestras deudas, deberíamos alegrarnos si también los demás viven la experiencia del perdón y del amor de Dios. Por la fe, Abraham es padre de todos los creyentes, judíos y gentiles. En el capítulo 4 encontramos la figura de Abraham, padre de todos los creyentes en la fe. Esto, si hubiera recibido su justificación por sus buenas obras, podría jactarse de que la recibiera, porque podría pensar que la merecía. Si así fuera, todos
podrían pensar que es necesario dar algo a Dios en cambio de la salvación y de la bendición. Era lo que pensaban muchos jefes religiosas que creían que por sus ofrendas, sus sacrificios y su vida piadosa estaban más cerca de Dios y merecían recibir de Él una bendición especial. Pablo no piensa así. En Romanos 4:3 cita de manera implícita a Génesis 15:6, cuando dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Aquí vemos que Abraham fue justificado por la fe. Eso aconteció antes de ofrecer a su hijo Isaac. Por eso no había ninguna necesidad de tal ofrendas para que Dios reconociera su justicia. Por eso, solamente escuchó a Dios, le creyó a Él y confió totalmente porque sabía por su propia experiencia que Dios no podía querer algo malo. Ahora bien, 4:4 a 5. Cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que creer en que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Dios no tiene deuda con nadie, Él solo es dador. Si hacemos énfasis sobre nuestras obras, entonces Dios estaría en deuda y nosotros merecíamos la justificación. Hoy muchos malinterpretan o quizás no entienden estas palabras de Pablo y predican a un Dios deudor de los hombres, que debería darnos algo a cambio de nuestra fidelidad y buenas obras. Creo que muchos ya oyeron decir a algunos líderes religiosos, si tienes fe, Dios te va a recompensar, dándote algo. Nada de eso. Dice Pablo, la fe no es mide lo que recibimos de Dios y peor aún con lo que recibimos de material, porque la fe no es un intercambio, sino una relación de confianza, con la certeza de que Dios quiere lo mejor para nosotros y siempre nos da lo que necesitamos, que no necesariamente es lo que pedimos. En la unión con Dios, poniendo nuestro ego en sus manos, llegamos a la fe verdadera y al conocimiento de Dios que Cristo nos reveló. Es en esta entrega incondicional que brota en nuestro corazón la alegría de fe y recibimos la justificación plena. Romanos 4:6 a 8. La alegría de David. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichosos aquel cuyo pecado al Señor lo tomará en cuenta. Nosotros cuando perdonamos a alguien no olvidamos de lo que Él nos hizo. Creo que todos hemos oído decir, le perdono a fulano, pero no me olvide de que me hizo. Por eso los humanos vivimos endeudados los unos con los otros, cargando con muchas heridas emocionales. Pero Dios no solo perdona, sino que también olvida de nuestras faltas y la borra por completo. Es lo que encontramos escrito en Miqueas 7:19, que Dios borra por completo nuestros pecados, porque sabe por la fe, ya Dios lo hará. Vuelve a compadecerte de nosotros. Fin tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mal todos nuestros pecados. Lo mismo leemos en el Salmo 103:12. Ten lejos de nosotros, echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. El mismo Pablo, que persiguió por largo tiempo a los cristianos, fue perdonado por completo, y Dios hizo de él el gran apóstol que todos conocemos. Es a partir de esa experiencia de perdón radical que Pablo puede hablar de justicia de Dios que perdona, aunque el hombre no lo merezca.
Pablo, después de este paréntesis sobre la justicia de Dios, vuelve a hablar de Abraham. Dice que cuando éste fue justificado, todavía no había sido circuncidado. Entonces ese señal será padre de los gentiles, de los incircuncisos. Y bueno, Pablo invita a volver a los orígenes de la fe de Abraham. No es necesario volver a Moisés, porque Moisés nos añadió la ley para que sepa nuestro pecado. Abraham creyó y espero ninguna manera él llegó a pensar que fue por su fe que Dios iba a darle un hijo. Jamás. La fe se espera más allá de toda esperanza, sabiendo que Dios puede hacerlo todo. No por fe hombre Dios camine, no, sino totalmente confía en Dios. La fe nos hace abrir los ojos hacia Dios y no hacia nosotros mismos. Debemos reconocer que solos no podemos hacer nada. No tenemos la capacidad de hacer el bien, de amar de verdad, porque el pecado que albergamos en nosotros nos deja con las manos vacías y con los corazones quebrantados. Por ejemplo, humanamente hablando, Abraham está muerto por su edad. No puede tener hijos por su mujer, que era estéril y vieja, y por su edad que llega a los 100 años. Tampoco tenía una tierra que fuera suya en Canaán. La única manera para cambiar su vida era confiar en Dios, el único que puede vivificar lo que está muerto y llamar a la vida las cosas que todavía no existen. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas. Bueno, y entonces Abraham creyó por la fe, si muriera su hijo Isaac, pero Dios le salvaría. Por eso, resurrección, Isaac no resucitó, no murió, nada. Pero es verdad, realmente él recuperó a su hijo desde muerte. De igual manera, Jesús tiró su vida hacia abismo, oscuridad total, pero Dios le salvó, salió de los muertos y resucitó. La resurrección. Él vivo por nuestra justicia. Por eso, Él borró nuestro pecado totalmente. Aquí la recompensa es sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Medida de la fe se hace más profunda. Uno es, Dios está conmigo. Pero no solo conmigo, sino Él está en mí. Estoy en Él. Dios siempre está conmigo. La luz del día me hace sentir su presencia como la de un Padre omnipotente y dador de vida. La noche y la oscuridad me hacen sentir su presencia misericordiosa como la de una madre que me abraza cálidamente. También puedo sentir a Dios a través de las criaturas, nubes, males, montañas. Él está conmigo, pero más cierto aún es decir que Él está en mí y yo en Él. Por el amor a Jesús no puedo separarme de Él, porque por su amor siempre está en mí y yo estoy siempre en Él. Romanos 8, 37 a 39, Juan 15, 4 a 5, Gálatas 2, 20. Retomando ahora Romanos 4, 25. Quizás podemos entender mejor estas palabras. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y nosotros, como creyentes, somos hijos de Dios en el Hijo unigénito. Entonces disfrutemos de la relación con Dios Padre. No solo que yo siento presencia de Dios y tal, más allá
que ya no puede separar de Jesús, aún muerte, pero yo estoy con Jesús para siempre. Ese sentido, que ya que nosotros como resucitado, aún falta cuerpo glorioso, ¿no? Esa idea. Bueno, por eso en este caso, hombres nuevos, ¿cómo vivirá? Ahí una respuesta a nuestro pastor Orlando. El hombre nuevo vive en la paz y en el amor. En Romanos 5, 1, 2 leemos: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Si estamos en Dios, ya estamos en paz. Las peleas que ocurren entre los humanos nacen porque cada uno piensa que tiene más razón que los demás. En verdad, todo hombre no solo tiene de su lado parte de la razón, sino que también tiene mucho de equivocación. Por lo tanto, hay que dialogar y escuchar el punto de vista de todos si queremos llegar a entendernos. Solo Dios tiene la razón plena. Debemos aguantar las contradicciones de la vida y madurar en la paciencia, porque es la paciencia que nace la esperanza y la alegría de vivir. Pablo en Romanos 5, 3, 5 pone 4 pasos para madurar en la vida de fe. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. En el sufrimiento no debemos enfadarnos, culpar a otros o caer en la decepción, sino dejar todos en la mano de Dios y madurar en el amor. Es posible ser una persona que ama cuando uno tiene el corazón lleno del amor de Jesús. Él nos ama desde cuando todavía éramos pecadores y enemigos de Dios. Él nos amó y nos ama para siempre. El amor de Jesús, modelo de todo amor. Pablo habla del amor de Jesús como modelo de todo amor. En Romanos 5, 6 al 10 se habla de cómo es este amor de Jesús. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, Con cuánta más razón. por medio de él seremos salvados del castigo de Dios, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. En este tramo encontramos 3 maneras de amar de Jesús. Primero, se dice que los hombres éramos incapaces de salvarnos y él nos amó y salvó. Después se dice que todavía éramos pecadores y ya nos amó. Finalmente, que éramos enemigos de Dios y él nos amó y reconcilió con él. Por eso, en Romanos 5, 11, somos convidados a alegrarnos por este amor que nos reconcilió con Dios. No solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Adán y Jesucristo. En el capítulo 6, Pablo compara a Adán, cabeza del hombre viejo, con Cristo, el nuevo Adán, cabeza del hombre nuevo. Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado entró la muerte. Esta muerte fue participada a todo hombre, porque en Adán todos somos pecadores. Nadie puede decir, yo no soy un descendiente de Adán. Todos los que nacen a través del padre y madre biológicos son hijos de Adán, porque entran en un mundo contaminado.
por el pecado original. Para entender mejor, podemos hacer una comparación. Si uno nace en Uruguay, es un uruguayo, que lo quiera o no, y todo lo que es decidido dentro del país, en un campo político, económico, educacional u otro, lo afectan a él, tanto como a los demás uruguayos. Lo mismo se dio con el pecado de Adán, porque sus consecuencias fueron transmitidas, transmitidas para toda la humanidad, y todos cargamos con sus consecuencias que afectan nuestra humanidad y existencia, en el sentido que después del pecado, nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás no es la misma de antes del pecado, porque la codicia y la mala orientación se apoderó de todo ser humano. El apóstol en Romanos 5, 13 a 14 hace una reflexión. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pablo aquí dice que aunque antes que Moisés recibiera la ley, el pecado no se tomaba en cuenta. Todavía el pecado ya estaba en el mundo por la desobediencia de Adán, y con el pecado entró en el mundo la muerte. Por tanto, todos los que pecaron murieron por su pecado. Para entender esta dimensión comunitaria y social del pecado, podemos pensar en un partido de fútbol donde no todos entran en la cancha, pero todos se alegran por la victoria de su equipo o se entristecen cuando éste pierde el juego. También podemos pensar en lo que ocurrió con Goliat y David, donde los dos se pelearon representando a sus dos pueblos. David le ganó a Goliat y todos Israel ganó la batalla. Aquí ocurrió con el primer Adán su desobediencia por querer vivir sin Dios. Alcanzó a toda la humanidad, que cargó con las consecuencias de este alejamiento de Dios, porque esta desobediencia le fue contada como injusticia a toda la humanidad. Adán, dice Pablo en Romanos 5:14, era figura de aquel que había de venir. Jesús, por el contrario, obedeció en todo a Dios por la fe, y esta obediencia fue contada como justicia para toda la nueva humanidad. Lo que Adán perdió, Jesús recuperó. Por eso Él es la cabeza de la nueva humanidad que vive por la gracia y por la fe. En Romanos 5:15 a 16 leemos: pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida
por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, solo muchos serán constituidos justos. Transmisión. La transmisión es un término que procede del latín transmisión, que se refiere a la acción y al afecto de transmitir algo. Este verbo está vinculado trasladar, difundir, comunicar, llevar, etc. Para entender el concepto transmisión, podemos pensar en dos tanques unidos entre sí por un tubo. Si uno pone el agua en uno de los tanques, luego ésta pasará por el tubo y llenará también el otro tanque. Así ocurrió en la historia de la salvación. Por la transgresión de Adán, el pecado fue transmitido a toda la humanidad. Por la obediencia de Cristo, la justicia de Dios fue transmitida a toda la nueva humanidad. En los otros tramos de las escrituras que citamos más abajo está bien aclarado el sentido de transmisión. Romanos 3:22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Romanos 5:18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Segunda de Corintios 5:21. Al Jesús que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La madurez de las ovejas es el gozo de Jesús y de los apóstoles. Es lo que ocurrió con Jesús, que no vino para echarles en cara a los hombres sus pecados, sino para educarlos con su presencia misericordiosa, para que a su vez aprendieran de él a ser misericordiosos. Solo Cristo obedeció perfectamente al Padre. Nosotros los humanos no gozamos de la perfecta obediencia por nuestra tendencia pecaminosa, pero si estamos en Cristo, somos llevados por Él a la obediencia al Padre. En Efesios 2:18 leemos, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y en Primera de Tesalonicenses 2:19-20 encontramos, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Pablo aquí dice que su alegría es que los creyentes que él llamó a la fe en Cristo Jesús sean maduros en la vida espiritual. Esta debería de ser la alegría principal de todo buen líder espiritual. En Apocalipsis 19:7-8 leemos que la alegría de todo creyente es el encuentro final con el Cordero. Alegrémonos y regocijémonos
y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, la justificación y la vida eterna. En Romanos 5, 20 a 21 encontramos: en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentará la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, al fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso debemos agradecerle a Dios por la fe y la vida en plenitud que recibimos por medio del Señor Jesús. Los cristianos decimos: ya estamos en Jesús. Sabemos que todos debemos morir. Por eso algunos se preguntan el porqué de esta muerte si ya estamos en Cristo. Pablo dice en el versículo 21 que la justificación y la vida eterna vienen por medio de Jesucristo nuestro Señor. Lo que interesa al fin y al cabo no es el hombre mortal, sino el hombre espiritual, porque el primero envejece y se deshace, mientras que el segundo crece y rejuvenece cada vez más. Pero solo en Cristo podemos gozar de la plena libertad. En Romanos 7:20, si lo hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y en Romanos 7:24 a 8:2 leemos: soy un pobre miserable, ¿quién me liberará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La muerte biológica no puede separarnos de Cristo, como leemos en Romanos 8:38 a 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Primera Corintios 15, 50 a 58. Les declaró, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amigos y amigas, terminamos esta segunda meditación sobre la carta a los romanos. El sábado que viene continuaremos nuestra reflexión sobre este texto de Pablo, tan significativo por muchas generaciones de cristianos, analizando los capítulos del 6 al 8. Les deseamos una semana repleta de paz y alegría en el Señor Jesús. Dios los bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Hasta luego.